Bien, vamos ahora entonces con la tercera teoría, que es la llamada teoría X y teoría Y. Acá les voy a pedir que presten atención en una cosa que es una pavada. La teoría anterior, la que vimos de Herzberg, se llama teoría de los dos factores. No hay examen que alguien no se equivoque y cuando yo pregunto a la teoría de los dos factores, me conteste la teoría X y la teoría Y. Como son dos, asuman que es la misma. Entonces, diferencienla. Teoría de los dos factores, factores higiénicos y motivacionales. El autor que vamos a ver ahora se llama MacGregor y habla de la teoría X y la teoría Y. Es una teoría que de tan simple que es, a mí mucho no me gusta y generalmente no la pregunto en exámenes. Generalmente, pero los exámenes no lo armo solamente yo, así que puede venir en algún examen. No me gusta porque es muy sencilla la teoría en sí. Lo que hace MacGregor es una clasificación de los trabajadores en dos grupos. Dice que hay trabajadores del tipo X y trabajadores del tipo Y, a partir de su comportamiento en el trabajo. Como clasificaron también Maslow y Herzberg, bueno, MacGregor también hace una clasificación, pero ya clasifica en tipos de trabajadores. El trabajador tipo X es un trabajador que tiene mucho que ver con el concepto de hombre económico que tenía Taylor. ¿Sí? El tipo vago, el tipo que no le gusta laburar, que no le gusta pensar mucho en el trabajo, que labura por la guita y nada más, que si puede zafar, zafa, que si puede pasar parte de enfermo, lo va a pasar, que no está muy interiorizado en el trabajo ni es muy responsable naturalmente. ¿Bien? Ese tipo de trabajador, MacGregor lo llama trabajador del tipo X. El trabajador del tipo Y, en cambio, es un trabajador todo lo contrario. Es una persona responsable, es un trabajador que tiene interés en lo que está haciendo, que es autoexigente. Bueno, una palabra que se utiliza mucho hoy en día, que es proactivo. A mí no me gusta mucho el término. Pero una persona que cuando no hay trabajo lo va a buscar, que se interioriza en las cosas, que trata de ayudar a sus compañeros, que el tiempo que está trabajando. Que si hay que quedarse una hora más, se queda una hora más, sin chistar, sin poner, o sea, ni siquiera hay que pedírselo, sino que él lo hace. Él solo se queda una hora más porque es necesario hacerlo. ¿Bien? Ese es el trabajador del tipo I. Claramente, son dos extremos de trabajadores. ¿Sí? Y acá quiero aclarar algo. Las personas no son X o Y 100%. Bueno, seguramente se nos viene a la mente alguno que quizás vaya más para un lado o para el otro. Pero generalmente tenemos características que nos llevan a ser más de una manera o de otra manera. ¿Sí? Pero no exactamente cumpliendo todos los ítems que yo mencioné. Lo que dice MacGregor es, bien, si yo detecto que tengo trabajadores de los dos tipos, trabajadores X y trabajadores Y, lo que voy a hacer es administrarlos de manera diferente. A los trabajadores X los tengo que administrar de una forma y a los trabajadores Y de otra. El trabajador X, como no tiene una responsabilidad propia en el trabajo, va a ser un trabajador que va a ser más controlado. Entonces le voy a dar tareas que sean estandarizadas, que sean repetitivas para que no tengan que pensar mucho, que, que sean fácilmente controlables. A ese trabajador le voy a controlar el horario de entrada y el horario de salida. Le voy a pedir certificados cuando falte para ver por qué faltó. ¿Sí? Le voy a estar más encima. Le voy a poner un supervisor que esté trabajando directamente con él y que lo vea todo el tiempo. En cambio, un trabajador más del tipo I, puedo tener una supervisión que sea más flexible, llevarlo a lo que hoy se conoce como un coach, ¿sí? Una persona que acompañe, una persona a la cual el trabajador pueda acudir cuando tenga un problema, pero que no esté ejerciendo el control sobre el trabajador. Le voy a dar tareas que no sean estandarizadas, sino que sean tareas en las cuales él pueda tomar sus propias decisiones, que pueda poner su propia creatividad, que pueda tratar de solucionarlas de alguna manera. ¿Sí? A partir de la forma distinta de ser que tiene ese trabajador. De la misma manera, en mi trabajo yo voy a necesitar trabajadores de esos dos tipos. Es decir,
poco lo que mencionaba el compañero antes, los perfiles de trabajo. Voy a necesitar, según el tipo de tarea, trabajadores que sean más del tipo X o que sean más del tipo Y. Y los administraré en consecuencia. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Según el comportamiento del trabajador, es también cómo lo voy a tratar y qué tipo de cargo y qué tipo de tareas le voy a dar. ¿Bien? Y es eso la teoría, no tiene mucho más. ¿Sí? Es una clasificación, para mí es una teoría muy simplista porque reduce al trabajador a una expresión mínima que es o sos X o sos Y. Pero bueno, en sí esto es lo que menciona MacGregor. ¿Está bien? Profe, esa sería la tercera teoría. Esta es la tercera teoría. Listo, gracias. Ujú. Bien. ¿Alguna duda con esta teoría? No, a mí me sonó mucho un gráfico cartesiano, en donde la X es llana y la Y es como más apuntando arriba, más como proactiva, que a uno te gusta, digo, pero en la X es llana y la otra va para arriba. Está bien, sí. Puede ser. Ujú. Las personas no las podemos clasificar de esta manera porque además la misma persona puede ser de las dos maneras en distintos días o en distintos momentos. Por ejemplo, hay teorías que han demostrado que eh, se utiliza mucho en Japón el tema del descanso en el trabajo. Está demostrado que la persona rinde más si descansa en el ámbito laboral, si tiene momentos de corte. De corte estamos hablando de dormir la siesta. Hay trabajadores que rinden más según el horario del día. Hay trabajadores que rinden más a la mañana y otros que rinden más a la tarde o a la noche. El mismo trabajador puede rendir muy bien durante el día y después del mediodía almuerza y ese trabajador, su lado creativo muere. ¿Por qué? Porque lo asalta el famoso pachorra. ¿Sí? Te da la fiaca después de almorzar, 2, 3 de la tarde, otoño, entra el sol por la ventana, lo único que querés es dormir, no te importa otra cosa en la vida. Entonces, ese trabajador quizás uno puede darle, si uno ve que tiene ese comportamiento, puede darle tareas más del tipo Y durante la mañana y después del mediodía tareas más del tipo X, más repetitivas, más rutinarias, que no tenga que pensar tanto. Les cuento el caso de un programador, ¿sí? Una persona que hacía programación en programas de computadora. Era muy buen programador durante la mañana. Y después del mediodía, después de almorzar, no se le caía más una idea. Entonces, después del mediodía, lo ponían a sacar fotocopias, a archivar cosas, porque como programador ya no servía más. Era muy bueno en lo que hacía, pero a la mañana. También vamos a ver ese lugar al que tantos desean alguna vez trabajar, que es Google, que todos lo ven así como un horizonte, uy, qué lindo que sería, en el que hay gente que va a trabajar, entra a trabajar a las 5 o 6 de la tarde, porque el horario en el que se inspira en su trabajo es a la noche. Entonces capaz que a las 2 de la mañana es cuando más inspirado está. Tiene que ver con distintos tipos de trabajo, con trabajos que requieren creatividad. Sí, quizás necesitas momentos de esparcimiento, quizás necesitas lugares de trabajo que sean diferentes, que haya más verde, que haya más sol, que haya más aire, o no, depende de la persona también. Lo que apunta esta teoría es a tratar de conocer el comportamiento de los trabajadores y administrarlos en consecuencia. Las tres teorías que vimos, las teorías del comportamiento apuntan a esto. Bien, o sea que el hincapié principal que está haciendo esta teoría es en que los trabajadores no son todos iguales, que no hay un solo tipo de trabajador y que no podemos quedarnos ni con Taylor ni con Elton Mayo. Ni son todos sociables, ni son todos trabajadores mercenarios que trabajan por dinero. Hay de todo. ¿Sí? No podemos ser tan absolutos. Los problemas de los absolutos, creo que yo ya lo dije en su momento, es que encontrar un caso en contrario
hace que el absoluto se caiga. Tengo una tía que siempre me dice que, bueno, justo usé la palabra que no tenía que usar, que las palabras siempre y nunca son demasiado grandes. Cuando uno dice siempre algo o nunca algo, cuando encuentre un hecho en contrario, se cae la palabra siempre y se cae la palabra nunca. ¿Sí? Un hijo llorando, nunca me llevas al cine, con que lo haya llevado una vez, ya no es nunca. ¿Sí? Las personas siempre trabajan por dinero. Con que haya un trabajador que no trabaje por dinero, se cayó la teoría. Entonces los absolutos no los podemos tomar en la administración. Esta teoría, al analizar el comportamiento de los trabajadores, está demostrando que hay distintos tipos de trabajadores. Está mostrando la multiplicidad de los trabajadores. Y por lo tanto, la administración tiene que adecuarse a eso también. ¿Se entiende? Bueno, veo muchas personas que ya están muy dispersas, así que los voy a liberar por hoy. No me quiero olvidar de algo que era muy importante. El martes tienen clase conmigo de vuelta. ¿Sí? Le pedí yo a Augusto cambiar. El martes van a estar conmigo y el jueves con Augusto. Yo ahora cambio en la plataforma y ya dejo que el martes es este mismo link de contacto, ¿sí? El mismo enlace de siempre. Pero el martes tienen clase conmigo y el jueves con Augusto. Después, el miércoles Augusto les va a mandar el enlace para el jueves que viene. ¿Está bien? El martes vamos a ver el capítulo 14. El capítulo 14 tiene una particularidad. Es muy largo. Entonces, dentro de lo posible, traten de empezar, no les digo que lo lean todo, traten de empezar a leerlo. Para que por lo menos estén en tema de qué se trata. Es largo y además es más complejo que todo lo que vimos hasta ahora. ¿Está bien? Así que aquel que pueda leer, capítulo 14, arránquenlo. No me estarías incentivando con eso. No busco ni incentivarlos ni motivarlos. Solamente busco presionarlos. Hagan lo que quieran. Esto saben ustedes que es completamente libre. Ustedes pueden no leer absolutamente nada si quieren. Así también nos va a ir. Sí, a mí lamentablemente no me cambia la vida. Ya es responsabilidad de cada uno. El estudio en la universidad es intrínseco. Es un factor motivacional. Tiene que ver con ustedes. El docente puede buscar hacer la clase más amena, que sea un poco más entretenida, que sea más interesante, que el material sea mejor o peor. Ahora, si el alumno no está motivado para estudiar, el docente no puede hacer nada. Dentro de los dos factores que vimos hoy, es un factor intrínseco. Es un factor motivacional. O sea, que es cosa de ustedes, no mía. Yo, queridos amigos, los temas ya los conozco, ya los estudié y ya los rendí. Ya fui evaluado por estos temas. Ahora les toca a ustedes. Yo soy simplemente un facilitador de temas, nada más. Así que lamento decirles, Una pregunta. no busco motivarlos. Sí. Lo vamos a leer, profe, igual, tranqui. Le hago una Sí. consulta. Entonces, no me guío por la guía de lectura que usted dejó, porque son 8 puntos que yo los hice todo y ahora dio 3 teorías, entonces lo que tomaría son las 3 teorías que dio hoy. Lo que vamos a evaluar son las 3 teorías. La guía que vos tenés es una guía de lectura. El libro se lee, a ver, esto quiero que quede claro, el libro se lee completo. ¿Sí? No es esto lo leo y esto no lo leo. Ahora, lo que hay que estudiar puntualmente, donde hay que puntualizar dentro de cada una de las unidades, tiene que ver con lo que nosotros lo vamos guiando clase a clase. ¿Está bien? ¿Sobre qué los vamos a evaluar? Sobre estas 3 teorías. ¿Está bien? Ahora, una de las preguntas que se hizo al principio era el concepto de hombre. Bueno, el concepto de hombre justamente es lo último que estuve hablando. ¿Se entiende? Bien, gracias, profesor. De nada. Bueno, gente, nos vemos entonces el martes y el jueves tienen clase con Augusto. Ok. Buena semana para Chao, todos. profe. Gracias. Chao. Sigan bien. Saludos a Hasta luego. todos. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, chicos.